Hey, ¿qué onda amigos y amigas de YouTube? Soy LateNat y en esta ocasión les doy la bienvenida a este nuevo video sobre cómo terminó Zero no Tsukaima en su novela ligera. Dicho esto, sin más preámbulos, comencemos. Hey, detente un segundo. Antes de seguir con el video, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería conversar con tu waifu o husbando favorito de anime o videojuegos? Vamos, no te hagas. Todos lo hemos pensado. Y adivina qué, ahora puedes dejar de imaginarlo porque Talkie lo ha hecho realidad. Y si te preguntas qué es Talkie, bueno, es un chatbot impulsado por inteligencia artificial. Hay que aprovecharla, que te permite interactuar con tus personajes favoritos y sí, hablo en plural porque tienen un extenso catálogo de más de 100,000 personajes, desde Genshin Impact, One Piece hasta High School DxD y Dandadan, entre muchas otras series, videojuegos y películas. Lo mejor, no solo puedes chatear, también puedes llamarlos y tener conversaciones de voz. Ya te dije. No te interesa. Y si tu personaje favorito no está en el catálogo, no pasa nada, puedes crearlo tú mismo. Sí, tal como lo escuchas. Obviamente no me pude resistir y apenas descargué Talkie, me lancé directamente a charlar con Raiden Shogun de Genshin Impact y con Seiko Ayase de Dandadan. Por último, solo puedo decir tras probarlo que las conversaciones son tan dinámicas, naturales y divertidas. Así que, ¿qué esperas? Dale click al link en la descripción o en el comentario fijado y descarga la app. Zero no Tsukaima, también conocido como La magia de Zero, es una novela ligera escrita por el difunto autor Noboru Yamaguchi e ilustradas por Eiji Usatsuka, la cual comenzó a ser publicada un 25 de junio del año 2004 a través de la editorial Media Factory de MF Bunko J y finalizando su publicación con su volumen número 22 el 24 de febrero del 2017. Además de esto, cuenta con una adaptación en manga y otra en formato anime con un total de 4 temporadas que estuvieron a cargo del estudio de animación JC Staff. Las 3 primeras temporadas estuvieron en emisión durante la temporada de verano de los años 2006, 2007 y 2008 respectivamente, y la cuarta y última temporada fue emitida durante la temporada de invierno del año 2012 y esta cuenta con un final original, ya que la novela ligera aún no había finalizado. La primera temporada del anime es bastante fiel a la novela ligera, aunque tiene algunos cambios y esta adaptó los 2 primeros volúmenes de la novela. Debido al gran éxito en Japón, se anunció una segunda temporada, la cual adaptó los volúmenes 3 y 4, aunque parecía que no sabían si habría otra temporada más, y por ello el final de la segunda temporada parece como si cerraran la historia, algo que pasó muy similar con la tercera y cuarta temporada, ya que en la tercera temporada parece que también tiene un cierre original y ni se diga de la cuarta temporada. Regresando al tema, la tercera temporada es una mezcla entre elementos originales y fragmentos de los volúmenes 5 y 6, y por último la cuarta temporada hizo una tremenda rusheada y adapta los eventos generales del volumen 7 al 14 y se rushearon completamente el volumen 8, que es bastante necesario para el desarrollo de Lois como personaje. Así que si quieres leer la novela ligera por ti mismo, como siempre te recomiendo leer a partir del volumen 1, pero si no quieres hacerlo, puedes ver la primera y segunda temporada anime y comenzar a leer a partir del volumen 5. Como antes mencioné, el autor Noboru Yamaguchi falleció a causa de un cáncer terminal que estaba padeciendo un 4 de abril del año 2013, por lo que solo pudo publicar 20 de 22 volúmenes que estaban previstos para su historia. Sin embargo, Yamaguchi, previendo su situación, dejó notas suficientes para que su historia pudiera tener un final después de su muerte, siendo este su último deseo. Gracias a esto y a la petición de su familia, así como la de los fans, fue posible que la historia tuviera un final, por lo que los 2 últimos volúmenes de esta novela ligera fueron escritos por otro autor con las notas de Yamaguchi. Todo esto demostraba el gran cariño que tenía el autor por su obra y por sus personajes, aunado a que tiene tomos de casi 300 páginas y más de 14 capítulos. Por ello, en este video solo me centraré en hablar exclusivamente sobre el final, ya que hacer un video resumen completo de toda la historia terminaría en una serie de videos bastante largos, aunque no hay pierde en la obra, ya que la novela está muchísimo más desarrollada y tiene tintes más oscuros, y lo mejor de todo, Lois no es tan molesta como en el anime, ya que el anime subió el máximo de su nivel tsundere porque en esa época estaban de moda. Aclarado todo esto, ahora sí prosigamos a hablar
tarde el final. El volumen 22 nos presenta una situación de emergencia donde Halkegina se encuentra en peligro de ser destruido. Halkegina es el continente donde se desarrolla la historia y este es muy similar al continente europeo. Esto debido al descontrol de las llamadas piedras espirituales, en específico las piedras de viento. Estas se describen en la obra como las cristalizaciones del poder de los espíritus del mundo y se encuentran en las profundidades del subsuelo, y el hecho de que se descontrolen representa un gran peligro y amenaza, ya que inclusive pueden llevar a un gran cataclismo que destruiría el mundo, por lo que el objetivo de Saito, Lois y compañeros es encontrar un método para prevenir este desastre. Por este motivo, ellos viajan junto al Papa Vittorio de Romalia en busca de un artefacto mágico, supuestamente dejado por el llamado fundador de la raza de los magos, llamado Brimir. Este fue el primer mago del vacío, es decir, la magia que utiliza Lois en la historia, y sus descendientes son las familias reales de Tristán, Albion, Galia, mientras que Romalia fue fundada por el aprendiz de Brimir. Por eso el Papa de Romalia sabía dónde encontrar el artefacto que les ayudaría a detener las piedras de viento. Este artefacto supuestamente se encontraba en un lugar que se localiza bajo el mar llamado Tierra Santa. Por ello, todos tenían la esperanza de salvar Halkegina para luego firmar un tratado de paz con los elfos, y por fin después de ello ya no habría más guerras. Durante su viaje, Saito y su grupo ingresan a una gigantesca cueva submarina donde Saito descubre que la localización de la Tierra Santa señalaba una imagen de la Tierra a la que se llegaba por medio de una puerta situada en ese lugar, hecho que impacta a Saito, por lo que el Papa revela que la Tierra de Saito, es decir, nuestro mundo, es conocida como la Tierra Prometida, por lo que el Papa Vittorio además revela que es de ese lugar donde proviene el fundador Brimir y su pueblo, conocidos como los Magi, una raza minoritaria especializada en la magia, quienes emigraron de la Tierra a Halkegina hace 6000 años para escapar a través de la puerta que abrió Brimir a causa de que ellos huían de la persecución de un grupo llamado los Variag, quienes casi logran erradicar a los Magi. En el anime no se habló de ellos, pero los Variag eran los enemigos jurados de los Magis. Ellos no tenían magia, pero lo compensaban con su superioridad numérica, buena organización, disciplina y armas tecnológicas. Es decir, la humanidad sin magia de nuestro mundo cazaba a los brujos o magos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Saito más tarde describe a los Variag que perseguían al grupo de Brimir como guerreros con armadura que le recordaban a los romanos o griegos, esto tras recordar una visión que tuvo en el pasado en donde vio al fundador y estos acontecimientos. Sumado a esto, el Papa explica que la magia sistémica en Halkegina se originó con la llegada del fundador Brimir y su grupo, y para colmo de males, el Papa Vittorio tiene planes de conquistar el planeta Tierra, ya que desea emigrar a todos los habitantes de Halkegina a la Tierra, pues cree que, al ser descendiente de los Magi, ellos tienen derecho legítimo de regresar a la Tierra, hecho que horroriza a Saito, y es que, a pesar de que se desconocía el número de habitantes de Halkegina, sabía que era imposible trasladarlos a todos y crear un nuevo país sin crear un grave problema en la Tierra, por lo que Saito procede a interrogar al Papa sobre cómo lo hará, y él le explica que recuperará su tierra natal a través de una guerra santa en la que destruirá a los Variag, es decir, a la humanidad, ya que sabe que la coexistencia entre los Magi y los Variag es imposible y planea hacerlo antes de que adquieran armas más aterradoras. Ante este hecho, Saito le argumenta que las fuerzas halkeginas no pueden ganar contra las avanzadas armas de la Tierra, tanques, aviones caza, nucleares y demás, haciendo que Saito se preocupara por la seguridad de Lois y sus amigos. Pero el necio del Papa Vittorio insiste que cuentan con el vacío final, una poderosa magia del vacío que había aprendido Lois. Esta magia tiene el poder de destruir fácilmente una ciudad, hecho que también la horroriza a ella ante el plan de utilizar su magia para conquistar la Tierra, por lo que declara que preferiría morir antes de destruir la patria de su amorcito Saito, ya que ella había prometido que lo regresaría a su mundo. El Papa Vittorio, sin embargo, sigue decidido a seguir adelante con el plan, creyendo que es la única forma de salvar a Halkegina de la destrucción, porque las piedras de viento tarde o temprano destruirían todo, aun si lograra salvar a Halkegina en esa ocasión, añadiendo por último que no existía ningún dispositivo para evitar que las piedras de viento se salieran de control, por lo que parecía que era inminente la Guerra Santa, mientras que el destino de Halkegina, como el de la Tierra, pendía de un hilo. Al escuchar todo esto, nuestro protagonista se dio cuenta que el Papa Vittorio era el enemigo más peligroso de todos los que se había enfrentado a lo largo de la historia, por lo que Saito usó su espada Derflinger, Derf para los compas, intentando persuadir al Papa, pero en ese momento Saito pierde la conciencia y tiene un sueño que son básicamente memorias del pasado, donde ve a Brimir, el fundador, pero ahora parecía más viejo y desgastado a comparación de la primera vez que lo vio. Después de presentarse y reconocerse, Brimir le explica a Saito que en ese momento
momento, hace 6000 años atrás, el mundo estaba enfrentando una gran crisis a causa de que las piedras espirituales se habían descontrolado, para luego explicarle lo que son y el peligro que representan. Esto mientras ambos caminaban hacia una ciudad, la cual se extendía al pie de una montaña. Al llegar ahí, Brimir le explica que esa es la ciudad de los elfos, y Saito se sorprende ya que era una ciudad increíble, llevándolo a concluir que los elfos de hace 6000 años eran más increíbles que los actuales. Luego de esto, Brimir extendió sus manos causando que Saito le preguntara qué es lo que iba a hacer, y Brimir le explica que iba a hacer lo que era necesario por la supervivencia de su tribu, hecho que le lleva a recordar a Saito que los elfos y los magos de Halkeginia comenzaron a tener conflictos hace muchos años, tras la destrucción de una gran ciudad élfica, supuestamente por las piedras espirituales, y también que Derf le dijo que la primera Gandalf, cuyo nombre es Sasha, y la primera portadora de Derf, y también la primera familiar, ya que ella se convirtió en la familiar de Brimir, bueno, ella fue quien desvivió a Brimir usando a Derf. Estos dos pensamientos se mezclaron en Saito en ese momento, por lo que intentó detener a Brimir diciéndole que si lo hacía, la guerra con los elfos duraría miles de años y que no lo hiciera por Sasha, ya que los elfos son de su raza. Sin embargo, Brimir continuaba diciendo que tenía que hacerlo y que ese día desaparecerían los elfos para luego lanzar su magia del vacío a gran escala, provocando una enorme explosión. En ese momento, nuestro protagonista pierde la conciencia dentro de su sueño mientras era abrumado por la terrible sensación de la magia del vacío. Después Saito despierta y junto a él estaba Lois, quien lo había estado cuidando por cerca de 30 minutos desde que perdió la conciencia, y ella llora después de regañarlo por haberla preocupado, para luego él contarle lo que había visto en su sueño y cómo el descontrol de las piedras espirituales era un problema recurrente cada decena de miles de años, y cómo Brimir hace 6000 años fue el causante de la gran destrucción élfica que provocó la enemistad entre los elfos y humanos. Al escuchar todo esto, Lois se pregunta el por qué las piedras espirituales han vuelto a descontrolarse si solo ocurre cada varias decenas de miles de años, pero Saito no tiene una respuesta, pero promete que si vuelve a tener otro sueño le preguntará a Brimir. Además, él expresa su gran preocupación por tan solo pensar que el Papa Vittorio podría utilizar cualquier medio para obligar a Lois a usar su magia y conquistar la tierra. Cambiando de tema, Saito le pregunta qué fue lo que pasó tras que desmayara, y ella le explica que el Papa planea abrir una puerta más grande para invadir la tierra utilizando la magia del vacío, pero Lois está decidida a detener el plan del Papa con tal de proteger el mundo de Saito, por lo que declara que no dejará que el Papa utilice el vacío para destruir la tierra, aunque eso signifique sacrificarse a sí misma. Luego, ambos tienen un momento bastante íntimo donde reafirman su amor y prometen afrontar juntos los problemas que les esperan. Tras ello, Lois sale de la habitación donde estaba, llena de convicción, con la intención de convencer al Papa Vittorio de abandonar su plan. Mientras tanto, la reina Henrietta estaba con el Papa Vittorio intentando convencerlo de retractarse de su plan para evitar un terrible derramamiento de sangre, pero él le muestra un arma que se encontró en la Tierra Santa y cómo esta era superior a las de su mundo, por lo que explica que existe la posibilidad de que algún día los Variag podrían llegar a entrar por la puerta y destruir y conquistarlo todo, dando el argumento de que entonces ellos tenían que dar el primer golpe. Ante esto, Henrietta da un contraargumento diciendo que podían usar a Saito como embajador de paz, pero el Papa Vittorio seguía necio, argumentando que eso podría ser contraproducente, ya que si ellos no aceptaban las negociaciones de paz descubrirían su existencia y sería el final de todos. Estando arrinconada, Henrietta decidió declarar que el ejército de su país se retiraría de esta guerra santa, ante lo cual el Papa la amenaza diciéndole que de hacerlo, Tristán se volvería enemigo de Dios, y Tristán era un país pequeño que ha estado enfrentando últimamente muchas peleas, por lo que sería prácticamente su derrota si se enfrentaban al ejército del reino de Romalia. Sin salida, Henrietta solo pudo decirle al Papa que no podía mandar sobre los corazones y sabía que el corazón de su amiga Lois no le permitiría hacer lo que él quiere. Con esto dicho, el Papa Vittorio luego se fue a rezar para pedir perdón. Poco después, este recibe la noticia de que han obtenido un arma desarrollada por los Variag y que tiene un poder destructivo similar al del vacío de Lois, y el Papa está dispuesto a utilizarlo con tal de ganar. Regresando con Saito poco después de que se fuera Lois, entra a su habitación Siesta la Maid y Tifa la elfa, y esta última se avienta a él para abrazarlo, permitiéndole disfrutar un momento de sus encantos. Posteriormente llegaron más de sus amigos y Saito les cuenta toda la verdad, incluyendo el hecho de que es de otro mundo, sobre los Magis, los Variag, la guerra del Papa, la tierra prometida, las piedras del viento y cómo el Papa piensa usarlo a él y a Lois como armas. Y por último, que ella no te ama. Tras esto, los amigos de Saito concluyen que esta guerra prácticamente está perdida. Entre tanto, Lois tuvo una audiencia con el Papa Vittorio y este trata de persuadirla, explicándole
explicándole que la batalla será por supervivencia, pero por el gran amor que ella tiene por Saito, ella rechaza participar de los planes del Papa e incluso expresa su decisión de quitarse la vida antes de dejarse utilizar, por lo que el Papa le explica que el poder de ella usa la vitalidad de Saito y que por lo visto solo le quedan unos días de vida a Saito, hecho que es cierto. Por ello el Papa le pide que no desperdicie su vida en vano, ya que, aunque ella muera, Saito no podrá escapar de su destino y también morirá, añadiendo que la única forma de salvarlo es salvando Halkegenia y deteniendo el renacimiento del vacío. Obviamente, esto se lo cree totalmente Lois porque Saito se había desmayado hace poco y esto tendría totalmente sentido. Posteriormente, los amigos de Saito se marchan de su habitación para que este descanse y Siesta aprovecha para alimentarlo mientras le expresaba su preocupación por la inminente batalla, pero él le asegura que él y Lois encontrarán una manera de evitarla. Este momento es interrumpido cuando Saito se da cuenta de que una flota romaliana está sacando del mar un gran objeto. Este termina siendo un submarino nuclear de la Tierra, hecho que lo alarma por su potencial destructivo. Por ello corre a la cubierta de la nave donde se encontraba y con ayuda de Tabitha trata de detener a los caballeros templarios que estaban encargados de la extracción, aunque ellos rechazaban los argumentos del peligro. Ante esta escena interviene un personaje que también conocimos en el anime, Julio Cesare, quien es un sacerdote y le explica a Saito que entiende el poder destructivo del submarino, pero que aún así están dispuestos a usarlo, causando que Julio y Saito comiencen un duelo, el cual en un principio iba ganando nuestro protagonista, hasta que Julio le dispara con el arma que le enseñó el Papa a la reina Henrietta, dejando incapacitado al Saito. Pese a su herida, Saito seguía intentando detenerlo, por lo que Julio ordena su detención. En ese momento aparece Lois, quien al ver la escena se llena de angustia, para luego revelarle a Saito con lágrimas en los ojos que ella participará del plan del Papa para conquistar la tierra prometida y salvar a Halkegenia, dejando a Saito desolado mientras era dormido por magos, sintiéndose traicionado por Lois y ella pidiéndole disculpas. Luego del arresto de Saito, la reina Henrietta se entera de este hecho a través de una de sus mosqueteras, ya que Saito era su caballero, enterándose de que fue llevado a una prisión élfica por causar disturbios. Ella concluye que posiblemente la detención de Saito forma parte de un plan mayor del Papa para utilizarlo como rehén para controlar a Lois. Por ello, se propone a salvarlo, aunque sus recursos en ese momento eran escasos, ya que la mayoría de las fuerzas de Tristán ahora forman parte del ejército de la coalición para la restauración de las Tierras Santas. Mientras tanto, Saito es acompañado en su celda por Tabitha, quien se hizo encarcelar para permanecer al lado de él, y es ella quien calma a nuestro prota, haciendo que reflexione y decida no rendirse. Al final, Saito se propone a escapar de la prisión con tal de reunirse con Lois y saber la verdad detrás de su decisión. De regreso con Henrietta, esta obtiene la ayuda voluntaria de los amiguitos de Saito para rescatarlo y les explica la importancia de hacerlo para detener la Guerra Santa. Es así como Wiche, Olver y Kirche se unen a la misión y la reina Henrietta les instruye para que pasen desapercibidos, deseándoles buena suerte mientras se disponen a salvar a Saito de la prisión élfica. Entre tanto, regresando a la nave insignia del Imperio de Romalia, Tifa fue confinada a una sala VIP tras tener un pequeño encuentro con los templarios a causa de Saito. Ella se encuentra en ese lugar preocupada y sin su varita, lo que le impide usar magia. Además, ahora que sabe toda la verdad, y ella, como una portadora de la magia de vacío, sabe que si la guerra estalla, sería cómplice de un acto tan terrible. Sumado a esto, ella se perdía en sus pensamientos, reconociendo el amor que tiene por Saito y cómo se enamoró de él, a pesar de que un elfo no debería enamorarse de un humano, algo que hizo su madre, ya que Tifa es mitad elfa. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando la puerta de donde ella se encontraba fue abierta y entró Lois, quien estaba ahí para pedirle que borrara sus recuerdos de Saito, ya que había decidido convertirse en una santa para salvar a Halkegenia, provocando que Tifa le dijera que no lo haría mientras intentaba convencerla de que no participara de la locura del Papa, a lo que Lois respondió que no había otra forma de salvar a la persona más preciada para ella sin sacrificios, por lo que estaba dispuesta a no volver a aparecer ante Saito. Pese a todo, Tifa se niega, diciéndole que no podría eliminar a Saito de sus pensamientos ni aún con la magia del vacío. Tras ello, los guardias sacaron a Lois de la habitación. Posteriormente cambiamos de escena a la habitación de Lois, donde ella se encontraba abrumada. Afortunadamente llega Siesta e intenta consolarla, pero Lois estaba decidida a soportar la carga sola sin que sus recuerdos fueran borrados para salvar a Saito. Mientras tanto, el ejército de la coalición para la restauración de las Tierras Santas, formado por más de 300,000 soldados, estaba siendo liderada por Albrecht III de Germania. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia nuevamente, y se estaban preparando para el momento indicado. Aunque el ejército tenía la
la moral baja y estaba lleno de escepticismo sobre el plan del Papa de invadir un mundo diferente. En medio de este caos estaba Julio, quien les aseguraba que la tierra es rica y fértil. Por ello, el Papa estaba dispuesto a abrir la puerta a este nuevo mundo. Después de todos estos acontecimientos, la noche llegó y Lois sueña con Saito. Mientras tanto, el equipo de rescate se preparaba para liberar a nuestro protagonista. En la prisión, Saito también tiene un sueño donde presencia las consecuencias del uso de la magia del vacío por parte del fundador Brimir, viendo cómo la ciudad y la cadena montañosa que la rodeaban fueron arrasadas, dejando un enorme cráter lleno de agua de mar, por lo que Saito se siente abrumado por la tristeza y la impotencia al darse cuenta de la magnitud de la destrucción, al grado que cae sobre sus rodillas y comienza a llorar. Poco después, Saito escucha la voz de Brimir y le pregunta el por qué lo había hecho, si esa era realmente la única manera de salvar a los suyos. Después de un breve silencio, Brimir contestó que efectivamente era la única manera para salvar a su tribu, respuesta que enfurece aún más a Saito, por lo que Brimir le explica que la disputa que existía en ese momento entre su tribu y los elfos fue por la pérdida de las tierras habitables provocada por la agitación de las piedras de viento que se salieron de control. Por ello, Saito le pregunta si sabe la razón del por qué las piedras del viento se salen de control, ya que si llegara a saber el por qué, podría ser posible salvar al continente en el presente. Brimir le explica que es debido a que las piedras de viento habían acumulado mucho poder espiritual, añadiendo que ese exceso de energía provenía de una gran pieza de tierra en la ciudad élfica que por la explosión había sido cortada. Esta era llamada por los elfos la Gran Voluntad, que se encontraba en la cordillera donde los elfos fundaron su gran capital, ya que ellos adjudicaban su prosperidad a dicha piedra. Esta Gran Voluntad era básicamente una gigantesca piedra espiritual que se conectaba con las piedras espirituales de todo el continente por medio de canales subterráneos, y una vez cada varios miles de años el poder espiritual acumulado en esa cordillera buscaría una salida y se extendería por todo el continente, provocando una reacción en las piedras de viento. Con su poder, Brimir solo pudo destruir la mitad de la gran piedra llamada la Gran Voluntad. La otra mitad terminó hundiéndose en el mar y es lo que hoy conocemos como la Tierra Santa, el lugar donde se puede abrir la puerta o portal para ir a la Tierra. Con esto Saito entendió muchas cosas, pero aún así le preguntó a Brimir el por qué no intentó persuadir a los elfos y él le respondió que lo hizo. Sin embargo, el obstinado consejo de los elfos no quiso escucharlo, afirmando que si el mundo era destruido era por la decisión de la Gran Voluntad y que además la ciudad donde ellos estaban no se vería afectada por las piedras de viento, añadiendo Brimir que incluso él y Sasha, su familiar, estaban buscando una alternativa para que no estallara una guerra entre su tribu y la de los elfos, aunque sus esperanzas murieron cuando el pueblo de Nidavellir, donde la tribu de Brimir vivía, fue atacado y destruido por los elfos, un lugar con muchos niños. Esto sucedió cuando Brimir tuvo una reunión con el consejo de los elfos, hecho que ellos aprovecharon para destruir el lugar con fuego, e incluso los niños que llegaron a escapar fueron perseguidos y desvividos por los elfos, por lo que no se podía llamar una pelea entre dos bandos, sino una matanza de un solo lado, por lo que Brimir decidió usar el poder del vacío por su gente, dejando por fin a Saito sin argumentos. Poco después de esto, Saito ve cómo aparece Sasha, la elfo y familiar, quien atraviesa a Brimir con Derflinger mientras lo llamaba traicionero por haber robado su corazón y desvivido a su gente. Lo sorprendente es que Brimir no se opuso y se dejó atravesar para luego abrazarla mientras le decía que había hecho lo correcto para salvarla, a la par de que las runas que marcaban a Sasha como familiar desaparecían. Entre paréntesis, estas runas son las encargadas de absorber la vitalidad del familiar y la transforma en poder para la magia del vacío. Al último, Saito ve como Sasha lloraba como una niña con el cuerpo de Brimir en sus brazos. Seguidamente, Saito despierta llorando y tras pensarlo se da cuenta que la Tierra Santa necesita ser destruida en totalidad, ya que ella es el motivo por el cual las piedras del viento están actualmente fuera de control, y para lograrlo necesita el poder de la magia del vacío de Lois y así salvar el continente de Halkeginia, provocando que Saito entre en desesperación tratando de escapar para poder informarle a Lois. Afortunadamente, Tabitha lo tranquiliza y le dice que tendrán oportunidad de escapar cuando llegue el momento, ya que ella está recibiendo ayuda desde el exterior. De repente, una explosión sacude la prisión causada por la isla barco de Colbert, pues llegaron sus amigos Wiche, Malicorne y Kirche. Justo en ese momento también entran en acción los caballeros de Parterre, que vienen de parte de Tabitha y logran controlar a un guardia elfo, quien ayuda a escapar a Saito y Tabitha aprovechando el caos. Ambos grupos tuvieron varios enfrentamientos hasta
hasta que logran encontrarse, y es así como se abren paso a través de la presión hasta que logran abrir un agujero en una pared, logrando escapar en el barco Isla. Mientras tanto, en la nave insignia de Romalia, Lois despierta y seca sus lágrimas con su manga, ya que había llorado mucho en sus sueños. Poco después aparece Siesta con un traje que el Papa Vittorio pidió que usara Lois. Este era el de una sacerdotisa. Además de esto, se reunieron naves y buques en el mar con un número de 80,000 soldados. El problema era cómo el Papa podría llevar ese gran número de tropas al fondo del mar, donde estaba la Tierra Santa. Es ahí cuando se desvela que el Papa usará el poder del vacío para subir a la superficie de la Tierra Santa, y mientras Lois, que ahora es llamada la Santa, caminaba junto a Julio dirigiéndose al Papa Vittorio, ve cómo el mar se parte en dos y la Tierra Santa emergía de las profundidades. Regresando con Saito y su grupo a bordo de su aeronave de vapor que apenas funcionaba, Saito estaba totalmente agotado y por fin tuvo la oportunidad de descansar, aunque se sentía extremadamente débil, como si su fuerza vital se estuviera acabando, y era más notable cuando dejaba de sostener a Derv, por lo que su compañero le revela que en realidad si él puede moverse es gracias a que le está compartiendo de su fuerza vital, gracias a que Sasha le enseñó dicha técnica a la espada. Así que era una realidad que la vitalidad de Saito estaba en su límite y que si no fuera por Derv, él ni podría caminar, pero pese a esto, no quería preocupar a los demás. Luego Saito le pide a Colbert que le lleve a Tierra Santa para detener el plan del Papa y salvar a Halkeginia y la Tierra. A pesar de que el profesor Colbert se opuso debido al peligro, finalmente acepta, reconociendo la determinación de Saito. Entre tanto, se dirigían a la Tierra Santa, notan que una montaña sale del mar, lo que alerta a todos. Es ahí cuando Derv les dice que esa definitivamente es la Tierra Santa y que el Papa logró obtenerla usando la magia del vacío para causar que el poder del viento que se ha acumulado en la Tierra Santa reaccione. El problema es que ahora la Tierra Santa era mucho más grande de lo que Saito había visto en sus memorias. Por ello, Saito sabía que debía apresurarse, y es que, aunque podían ver la Tierra Santa, aún se encontraban bastante lejos, por lo que persuade a Colbert diciéndole que antes no podía hacer nada porque era un simple estudiante de secundaria, pero ahora es diferente, ya que ha obtenido el poder para hacer una gran diferencia. Esto pone a Colbert entre la espada y la pared, pero sabía que no podía detenerlo, hecho que le dice, por lo que Colbert pide ayuda y saca del hangar un Zero Fighter, es decir, un caza de largo alcance, el cual Colbert había reparado e incluso le llenó el tanque de gasolina. Tras ello, Saito se despide de sus amigos muy emotivamente e incluso Tabitha le da un beso en la mejilla, hecho que le aplaude Kirche, y por último, Saito recibe un arma y con la ayuda de la magia del viento de ellos logró despegar. Entre tanto, en el lugar de la Tierra Santa había una armada y los soldados que ya habían llegado al lugar comenzaron a marchar hacia el centro de la Tierra Santa. Allí estaba una gran puerta mirando hacia el mundo del otro lado. Lois y otros portadores del vacío se reunieron frente a la puerta y se prepararon para cantar el vacío del fundador. Todo parecía que el inicio de la Guerra Santa era inminente. Regresando con Saito, este y Derflinger hablaron de lo acontecido hace 6,000 años y Derf se pone bastante hablador y le cuenta cómo temía que la historia de Brimir y Sasha se repitiera, así como el hecho de que al conocerlos asoció a Saito y a Lois con Brimir y Sasha respectivamente. Así hasta que frente a ellos se encontraba la Tierra Santa. Al verla de cerca, Saito sabía que no había error. Ese lugar eran los restos de la gran voluntad que vio en su sueño. Por esto, Saito saca a colación el tema de que definitivamente había un motivo por el cual Brimir no había destruido completamente la gran voluntad y que estaba relacionado con el hecho de que al final Brimir le dijo a Sasha que había pecado y que la amaba, lo que significaba que era necesario destruir la Tierra Santa para salvar a los Magi, pero vaciló en el último momento y le pregunta a Derf si acaso fue porque no podía sacrificar la vida de Sasha usando a gran escala su magia del vacío, a lo que Derf le responde puede ser. Por último, el compañero le dice a Saito que si sigue así morirá, hecho que sabía nuestro protagonista, ya que él ya sabía que iba a morir y no importaba cuán duro luchara, no podía cambiar su destino, el cual estaba ligado a las runas que portaba. El único método de hacerlo era que Gandalf mate a su maestro, es decir, que él mate a Lois, ya que en el sueño de hace 6,000 años, si las runas de Sasha desaparecieron, fue por esta razón, justamente después de que Sasha atravesara a Brimir. Ese fue el único método que encontró Brimir para salvar la vida de su amada elfa Sasha. Pero era imposible para Saito usar ese método, es más, él se asustó de tan solo pensarlo, por lo que no había manera de cambiar su destino, así que él ya estaba preparado mentalmente. Al verlo, Derf le dice que ha vagado durante miles y miles de años y que ha visto a todo tipo de
chicos parecidos a él, pero que esta era la primera vez que veía a alguien como él, a alguien que prefería morir por amor. Al escuchar esto, Saito le sonríe con ironía y habla de lo especial que fue conocerlos, concluyendo que si ser llamado por Lois es un destino, haber conocido a Derf en la tienda de armas también fue un destino, causando que la espada comenzara a llorar y a pelear, porque por lo general el llorón en ese tipo de momentos era Saito, aunque en esta ocasión Saito no podía llorar porque de hacerlo le dice que llenaría de lágrimas y mocos a cierta espada. Al final de la conversación, Derf le dice a Saito que haber sido su compañero fue genial. Con esto, Saito y su fiel compañero se abren paso a través de múltiples enemigos en una desesperada batalla, enfrentándose a templarios, magos y a un dragón de viento controlado por Julio, propiciando múltiples heridas a Saito, quien además estaba perdiendo mucha vitalidad por la magia del vacío utilizada para abrir la puerta, motivo por el cual Derf le comparte más de su poder, aunque este también comenzó a menguar. Entre tanto, Lois estaba junto al Papa y los otros usuarios de la magia del vacío abriendo la puerta. Aunque dudosa, Lois no termina de conjurar, haciendo que el Papa la presionara y ella le dice que estaba esperando a su familiar. Por otro lado, Saito en última instancia logra dispararle a Julio y derribarlo, dándole la oportunidad de acercarse a Lois, quien estaba retenida por el Papa y sus guardias, pero en ese momento Saito se desploma a causa de sus heridas tras verla nublosamente, causando que Lois saque su varita y apunte a Saito, hecho que le advierte Derf, pero Saito ya no podía moverse. Pero en ese momento Lois apunta a los caballeros y demás que estaban junto al Papa y los amenaza diciéndoles que si alguien se atrevía a hacer algo, dejaría caer la magia del vacío sobre sus cabezas, causando temor en ellos, y es así como los tortolitos se vuelven a reunir y tras llamarse por sus nombres, Lois le revela que lo estaba esperando porque tuvo un sueño donde él le decía que por su conexión iría a buscarla. Luego, él le cuenta con las últimas fuerzas que tenía el motivo detrás de la alteración de las piedras de viento y cómo debía explotar con su magia la Tierra Santa donde estaban para salvar Halkegina, pero en ese momento ella lo interrumpe y le pregunta si recuerda la primera vez que se conocieron, y comenzó a hablar sobre la primera vez que lo invocó y se negó a que un plebeyo fuera su familiar, que incluso lo azotó con un látigo y lo mandó a dormir en paja sin darle de comer, pero que a pesar de todo, él siempre ha estado para ella, lo que la hace realmente feliz. Saito, desesperado, intenta interrumpirla diciéndole que no era tiempo de hablar de ello, sino de salvar, y nuevamente ella lo interrumpe y le dice que lo sabe, que ella también tuvo el mismo sueño que él, donde Sasha mataba a Brimir. Ante ello, Saito le reitera que tiene que destruir la Tierra Santa y ella se quiebra en llanto, ya que sabía que eso no salvaría de la muerte a Saito, y Lois comienza a recitar el hechizo del vacío, creando una gran bola de luz en el cielo y apuntó a la puerta que conducía a una base militar de Estados Unidos. En ese momento el dolor de Saito se intensificó y Lois le revela que el Papa le dijo que si conquistaban la Tierra Prometida y cumplían el deseo del fundador, la magia del vacío desaparecería y la vida de Saito podría ser salvada. Por ello comenzó a recitar el conjuro para abrir la gran puerta. Con ello, Saito se dio cuenta que Lois estaba dispuesta a destruir la Tierra con tal de salvarlo a él, no a Halkegina, así que reunió todas sus fuerzas y apoyándose en Derf se levantó, pues quería detenerla para que no cargara un pecado tan doloroso, por lo que desenvainó a Derf, y en ese momento, justo tras terminar el conjuro, Lois se giró hacia Saito con una gran sonrisa y saltó dirigiéndose hacia él. Todo fue tan repentino que Saito no pudo reaccionar, y cuando se dio cuenta, Derf, que estaba en su mano, ya había penetrado el pecho de Lois. Ella, con esa gran sonrisa, le dice que no podría cumplir la promesa de morir juntos, porque se acordó que tenía otra promesa y era la de enviarlo a su mundo. Por ello, abrió la gran puerta y se dejó desvivir por Saito con Derf para que él regresara a su mundo, e incluso lo incitó a que se moviera rápido para que lograra regresar antes de que desapareciera la puerta junto con su vida. Mientras tanto, el grupo de amigos de Saito seguía esperando por su regreso, creyendo en él, hasta que se escuchó un sonido retumbante, tras el cual la tierra sagrada comenzó a caer del cielo. En la Tierra Santa vemos al Papa Vittorio reflexionando sobre cómo había solo dos métodos para que la magia del vacío desapareciera y se preguntaba cómo aprendió Lois sobre el segundo método, el ser desvivida por su familiar. Sin más, aceptó su derrota y tras rezar y decir que vería pronto a su madre, se arrojó a una grieta que se había abierto en la Tierra Santa, a causa de que ésta comenzó a desmoronarse, ya que la magia del vacío que la sostenía se estaba perdiendo tras la muerte de Lois. Saito
por su parte no estaba escuchando nada, pese a que la Tierra Santa se estaba desmoronando, ya que su mundo lo había hecho antes. Él estaba llorando mientras sostenía el cuerpo sin vida de Lois, la chica que le había dicho que lo amaba. La runa en la mano izquierda de Saito se debilitó gradualmente y desapareció, causando que él gritara, ya que ese era su único vínculo con ella, mientras pensaba que había sucedido lo mismo que hace 6000 años. Saito acarició el cabello de Lois mientras le decía todas las memorias que había hecho junto a ella a lo largo de la historia, haciéndolo pensar que cuando vivía en Tokio nunca pensó sobre sus objetivos en la vida, solo había vivido una vida aburrida, comer, dormir e ir a la escuela, haciendo que abrazara fuertemente el cuerpo sin vida de Lois. Luego logra escuchar unas voces y se da cuenta que Henrietta, Siesta y Tifa le estaban gritando desesperadamente que escapara rápido o moriría, pero él con la cabeza pidió disculpas, en señal de que se quedaría con Lois, aunque él entendía que si moría ahí, todos los esfuerzos de Lois serían en vano, pero vivir en un mundo sin ella no tenía sentido. Volver a la Tierra, el futuro de Halkegina, nada de eso importaba. Su único deseo era cumplir la promesa que hizo con Lois de morir juntos, así que les pide perdón a las chicas y les pide que les digan adiós a todos por él. Obviamente, ellas no se rindieron intentando convencerlo de que se salvara hasta que el terreno los terminó separando. Justamente después de esto, Saito se puso de pie con el cuerpo de Lois, pensando que un cuerpo tan pequeño y ligero había estado cargando el destino del mundo, hasta que observa una luz azul y blanca que era emitida del cuerpo de Lois, pero al poner más atención, esta provenía de Derv, quien le dice que ahora sus recuerdos han sido desbloqueados y que no debe dejar que el sacrificio de Lois sea en vano, además de que ahora sabe que fue creado por Brimir y Sasha y que ha vivido 6000 años por ese momento, mientras incrementaba su brillo y le aparecían grietas. Luego explica que él fue hecho con el propósito de dar vida, no de mantener la vida del familiar, y tras una despedida donde Saito le dice a Derv que él no es una herramienta sino un amigo, haciéndolo feliz, mientras Derv se desmoronaba gradualmente, por último, su compañero le pide que haga feliz a Lois. En ese momento, los dedos de Lois, que ya estaban fríos, comenzaron a moverse, alegrando a Derv para darse el último adiós. Al abrir sus ojos, Lois ve a un joven de cabello negro derramando lágrimas y con mocos saliendo de su nariz. Al recobrar más la conciencia, se pregunta qué era lo que pasaba, preguntándose si acaso no había muerto y por qué Saito estaba con ella y si ese lugar era el paraíso, causando que la presencia de Saito la molestara tanto al grado que le pateó la entrepierna mientras le preguntaba qué diablos hacía ahí y qué era lo que había hecho, para luego furiosamente decirle idiota porque había muerto para salvarlo, y él terminó siguiéndola. Saito la calma y ella se da cuenta que estaba en la Tierra Santa, para luego explicarle que fue resucitada gracias a que Derv dio su vida para no volver a repetir la tragedia de hace 6000 años, y con esto ambos hablan de cómo Derv siempre los había ayudado, causando que Lois derramara sus lágrimas sobre Derv, que en ese momento se había convertido en hierro roto ordinario, y le agradecieron, para luego huir del lugar que se estaba desmoronando porque la magia del vacío había desaparecido y para no desperdiciar la vida que les había dado su compañero. Mientras Tierra Santa seguía derrumbándose, Saito y Lois luchaban por escapar y son testigos de cómo la piedra espiritual, conocida como la Gran Voluntad, se elevaba en el aire, amenazando con desencadenar un gran levantamiento en Halkegina. Por ello, Saito y Lois deciden utilizar el poder del vacío restante en ellos para destruir el corazón de Tierra Santa, y es así como Lois lanza con éxito un hechizo de explosión, pero caen al derrumbarse el suelo bajo ellos. En los momentos finales, Julio y su dragón de viento, Azuro, rescatan a Saito y Lois, reconociendo sus heroicos esfuerzos. 10 días después de la destrucción de la Tierra Santa, se confirmó que el crecimiento anormal de las piedras de viento se había detenido, por lo que no había necesidad de preocuparse por ellas por los próximos varios cientos de miles de años. El ejército de la coalición perdió su propósito y se separaron, regresando cada uno a sus dominios llenos de confusión. Romalia perdió credibilidad e inmediatamente Vittorio fue relevado de su puesto y buscaron un nuevo papa. En medio del caos, la santa brindó esperanza a todas las personas del continente, pues había salvado al mundo con el vacío del fundador, hecho que sorprendía a Lois, ya que ella había decidido salvar a Saito en lugar de Halkegina, a lo que Saito le respondió que no le diera importancia, ya que al final había salvado al mundo. Ellos habían regresado después de esperar una semana a que las heridas de Saito sanaran, para luego ir a la academia, donde un nuevo semestre había comenzado. Allí fueron recibidos por todos como héroes. Tras ello, fueron a enterrar los restos de Derv, o más dicho, permitir que estos descansaran en el fondo de un lago donde estaba el espíritu del agua.
A un lado de ese lago, el cual era conocido porque las promesas que se hacían ahí se cumplían, Saito le pidió matrimonio a Lois en ese lugar, hecho que ella acepta para luego besarse profundamente. 7 días más tarde, la boda de ellos se celebró en la Plaza Austri de la Academia de Tristán, donde Lois convocó a Saito, y se nos muestra como si esta ayudaba a ponerse el vestido de novia a Lois, mientras recordaban lo difícil que fue convencer al padre de ella para que aceptara el matrimonio, ya que Saito no era un noble. Afortunadamente, Eleonore, la hermana mayor de Lois, los apoyó hablando de todos los logros del héroe. Sumado a esto, Henrietta le dio el título de vizconde a Saito. Fue así como el duque Valiere aceptó el matrimonio, y también se nos revela que Lois planeaba huir con Saito si su padre no aprobaba el matrimonio. Asimismo, en medio de la conversación, Siesta le pide que cuando llegue el momento la lleve con ellos, ya que debe prestarle a Saito 2 veces a la semana, trato que habían hecho en el pasado Lois y Siesta. En ese momento, la abuela Helen entró a la habitación preguntando si estaba lista, ya que todos la estaban esperando. Saito esperaba en la plaza, que estaba llena de flores por el instructor de la magia de tierra y con muchos fuegos artificiales desplegados por Colbert, e incluso la reina Henrietta asistió a la boda, haciendo felices a los estudiantes, pues verla era casi imposible, y Julio fue el sacerdote encargado de oficiar la ceremonia, y como él los había salvado, Saito no se pudo oponer. Una campana sonó y el duque Valiere apareció mientras llevaba de la mano a Lois, quien lucía hermosa. Es así como ambos intercambian sus votos. Luego se besaron mientras la multitud los observaba. Así, después de un estallido de aplausos y un discurso del pecador director, quien agradecía a la santa y al héroe por unirse y salvar a todas las mujeres del mundo para seguir viendo esos oshiris, comenzó la celebración donde había vino por todos lados, chicas que atendían una taberna sirviendo a todos los amigos de Saito, quienes ganaron muchos premios y dinero por su valerosa actuación. Asimismo, Saito y Lois fueron con las hermanas de ella a celebrar Tabitha en su mundo, hasta que Kirche le dice que ve a Saito y Lois, y Tabitha admite que es feliz porque ellos dos sean felices. Después Saito se dirigió con Tifa, quien bendijo su matrimonio, y Saito conversó con ella un rato, y en un accidente las inquietas de esta elfa terminaron escapando de su vestido y quedaron totalmente expuestas a Saito, así que la cubrió, pero como ella no estaba acostumbrada a usar tacones, cayó encima de él y sus inquietas aplastaron a nuestro pobrecito prota, por lo que ella se disculpó hasta que apareció una furiosa Lois, quien comenzó a regañar y a pelear con Saito. El banquete continuó y se hizo una obra de teatro en honor de los tortolitos. Wiche mostró también las estatuas del héroe y la santa que había hecho. Mientras tanto, desde una ventana, Henrietta aceptó su derrota, observando la inocencia en la sonrisa de Saito, para luego decir: adiós mi caballero, la persona que amo, rezo para que su amor dure para siempre. Posteriormente, Henrietta buscó a los recién casados y los llevó a la sala VIP de la academia, donde ella le entrega una caja de madera que le entregó para ellos un supuesto mensajero del Papa. Dentro de ella estaba el espejo redondo del fundador, y la reina le explica que ese espejo guardaba el poder sellado del vacío, por lo que podía ser usado para abrir una puerta que solo una persona podía usar. Saito gritó de emoción y se dio cuenta que, pese a todo, al final Vittorio quiso enmendar su error, por lo que no era tan malo. Al escuchar esto, Lois se puso pálida. Por ello, Saito pidió un tiempo para pensar si lo usaría o no, por lo que la reina Henrietta le explica que como el poder del vacío había desaparecido, el remanente que había en el espejo estaba desapareciendo también y no quedaba mucho tiempo. Después de esto, Saito se dirigió a la habitación de Lois, donde comenzó a debatir consigo mismo si quedarse con su recién esposa o irse solo, y el pensamiento que pesaba ante esta oportunidad en él era que sus padres posiblemente lo estaban esperando aún después de 1 año y medio, o preguntándose si él seguía vivo, pues hace tiempo él logró recibir un correo de su madre, quien le pedía que regresara. Recordando a sus padres, no pudo evitar llorar. Lois, quien fue a verlo antes de abrir la puerta, escuchó su llanto, llevándola a pensar cómo ella amaba a su familia pese a todo, y entró lentamente a la habitación para decirle a Saito que aunque ella deseaba que él se quedara, que tomara la oportunidad y regresara con sus padres, pues esa era la promesa que le había hecho, añadiendo que ella continuaría amándolo y que no encontraría a nadie más, hecho que él promete también. Seguidamente, ella se levantó de la cama, dejó caer su vestido y le pidió hacer recuerdos. Así es, muchachones, hubo seiso.
Por razones obvias no puedo ponerles la ilustración de Lois, pero si tú eres un carpintero te la dejo en mi X por si te interesa verla. Ya te la sabes, mi X o Twitter está en la descripción del video, aunque, aclaro, no es tan explícita. El banquete siguió hasta muy tarde, hecho que aprovechó Saito para reunir a sus amigos y anunciarles que el día de mañana regresaría a su mundo, e inmediatamente el banquete se convirtió en una fiesta de despedida para Saito, y así comenzó Saito a despedirse de todos. La noche de la celebración por la boda y despedida había terminado. A la mañana siguiente, todos los alumnos y maestros se reunieron. Siesta, tras llorar mucho, estaba despidiendo a Saito, y él decidió llevar consigo un mechón del cabello de Lois y la funda de Derf. Posteriormente se besó con Lois y se despidió de la mujer que amaba, prometiéndose siempre recordarse, y entró a una puerta, siendo engullido por una luz mientras la atravesaba. En ese momento, Lois gritó pidiéndole que la llevara con él, ya que no quería vivir en un mundo sin Saito. Saito respondió sobre el hecho de que la puerta era solo para uno, hasta que escuchó una voz que decía: compañero, si es solo una persona, entonces puedo hacer algo, lleva a la señorita contigo. Así hablaba Derf, preguntándose de quién era esa voz. Hasta el final, el compañero apoyando a Saito y Lois en su amor. Bueno, Saito le hizo caso y él llamó a Lois extendiendo sus manos y abrazó el cuerpo de Lois, mientras escuchaban voces sobre que era trampa lo que ella estaba haciendo y sobre su papel como santa. Al final, los cuerpos de Saito y Lois desaparecieron dentro del mundo más allá de la puerta. Y fin, sobre el reencuentro de Saito con sus padres, lamentablemente no lo sabremos. Quiero pensar que Saito y sus padres tuvieron un hermoso reencuentro y Saito y Lois fueron felices. ¿Saben tampoco de qué sabremos? Del posible interrogatorio al cual fue sometido tras estar desaparecido 1 año y medio, ni de la historia que contó sobre cómo tiene una esposa que no habla japonés, la cual tendrá que estudiar mucho para ser nacionalizada, y así. Eso posiblemente quedó en las memorias del autor. A mí solamente me resta decir que descanse en paz Yamaguchi Sensei. En fin, eso sería todo por el video del día de hoy. Bastante largo, lo sé, pero espero y te haya gustado. Si es así, te invito a que me apoyes con un like, eso sería de muchísima ayuda. Y si eres nuevo o nueva por aquí, suscríbete, es totalmente gratis. Y si llegaste hasta este momento del video, te invito a que comentes el hashtag final feliz y yo dejaré un corazoncito en tu comentario porque usted, mi estimado o estimada, se lo merece. Dicho esto, nos vemos en un próximo video. Bye, Late Nut. Bye. No matter who you are now.